El siguiente episodio es presentado por Chris Grass, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local, transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo 1 hectárea. Su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses. Sembrando Chris Grass, estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en chrisbioplant.com o llamando al 57 320 339 4114. Prender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos, hoy atraparemos con uno de los nuestros. En Escuchando Ando, hoy emprenderemos y aprenderemos con Gloria Triana, a quien tengo el placer tener hoy invitada a nuestro escenario. Bueno, mi nombre es Gloria Triana, fui la directora de la mayoría de los capítulos de Yurupari y los invito a que oigan el programa Escuchando Ando. Escuchandoando.com. ¿Qué hay de nuevo, amigos? Aquí estamos en Escuchando Ando, hoy con más invitados, porque la idea de nuestro programa y nuestra misión ya ustedes la conocen, escuchar para aprender, porque Escuchando Ando. Mi nombre es Gerson Ramírez y los estoy acompañando desde la ciudad de Cartagena hoy como algo muy especial en un programa que está lleno de historias para contar. Y este programa nace de una revista que se llama la Revista de la Cinemateca. Ellos sacaban unos cuadernos de cine colombiano. Tengo en mis manos, tengo el privilegio de tener el número 24, que trae en su portada a Gloria Triana, fotografías del año 1987, ya 30 años y un poquito más. Tienen estos cuadernos y son absolutamente espectaculares. Ahí es donde uno entiende que definitivamente el impreso no va a morir, es otro formato. Simplemente llegan nuevas épocas, llevan nuevas soluciones como las digitales, pero aún así no se compara al poder tener una obra tan hermosa como esta que se conserva durante más de 30 años con fotografías que incluso superan los 50 años y un resumen de la primera etapa de trabajo y de vida de la señora Gloria Triana, a quien tengo el placer tener hoy invitada a nuestro escenario y llega hasta sus oídos gracias a la magia del internet. Saludos para toda la gente que nos está escuchando en Europa, en los Estados Unidos, la gente que está a esta hora caminando, haciendo ejercicio, divirtiéndose. Pues vamos a entrar en la vida de la señora Gloria Triana a través de Spotify, de iVoox, de iTunes. También muchas gracias por los comentarios y las afiliaciones al programa Escuchando Ando, que también está a través de escuchandoando.com. Bienvenida, señora Gloria Triana, una persona que ha escrito gran parte de la historia del cine colombiano. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me llamó mucho la atención cuando me invitaron el nombre del programa. Qué bien. Eso fue lo que me atrajo. Me imaginé que era un programa de jóvenes y últimamente tengo una relación muy cercana con los jóvenes, con las nuevas generaciones. Cuando yo hice este trabajo documental, que en los años 80, tuve muchas críticas de mis colegas de esa época y de los cineastas, porque mis colegas decían que no era cine antropológico y los directores de cine decían que no era cine. Ahora el documental está de moda, pero en esa época no. En esa época el documental lo tenían como algo que no tenía el valor que tenía la ficción y las historias que se hacían en el cine colombiano de la época. Resulta que ahora los jóvenes, casi cada mes tengo una llamada de unos jóvenes que están haciendo la tesis o sobre mi trabajo, o sobre las mujeres en el cine, o sobre, y estoy incluida en distintos temas y con interés, y voy a los festivales, por ejemplo, que son espacios para la expresión del patrimonio inmaterial, como los
carnavales y todo eso, y están los jóvenes grabando, investigando, escribiendo, haciendo fotos. Me da mucha alegría, ¿no? De ver que el trabajo no se ha olvidado y que ha influido el trabajo de las nuevas generaciones de valoración de nuestra diversidad cultural y étnica y todo, ¿no? Qué bien y qué bueno poderla tener en este programa que es de largo formato, donde vamos a aprender a conocerla, a conocer su trabajo, sus orígenes y a poder entender cómo hizo para llegar a producir tantas cosas hermosas y dejar una huella tan importante en el cine colombiano, y también como gestora de arte y como patrocinadora también de grandes personajes que hicieron huella en nuestra televisión y en el ámbito cultural. Comencemos por el primer recuerdo que tiene de su infancia. ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene, hablando de un tema más personal para... Esa entrevista conmigo es muy larga porque son muchos años. Voy a cumplir 79 años en febrero próximo. Eso es oro. Entonces, puro, la información que vamos a recibir. Una historia larguísima. Bueno, de la infancia tengo un recuerdo que a la gente cuando lo cuento le da risa, pero tiene que ver con que mis padres se casaron muy jóvenes, nosotros nacimos muy pronto y mi padre decidió, ya casado y con 3 hijos, irse a estudiar pintura a México, en la época de Diego Rivera y Frida Kahlo y todo eso. Entonces quedamos con los abuelos en Ibagué, que tenían a la vez, mi abuela y mi mamá tenían hijos a la vez. Yo tengo tíos de la misma edad, tíos mayores, tías menores. Vivíamos en Ibagué, mi papá se fue a México a estudiar y nosotros vivíamos con los abuelos. Y mi mamá, claro, estaba muy joven, se quedó fue con los suegros, no con los padres de ella, y lloraba por las noches, ¿no? Porque el primer tiempo, y una noche no estaba llorando, yo estaba convencida que eso era como que había que hacer eso, llorar por la noche, ¿no? Entonces me le acerqué y le dije: mamita, me voy a poner la pijama y vengo para que lloremos, ¿no? Entonces ese es un recuerdo, ¿no? De la tristeza de ella de que mi papá se había ido a estudiar. Pero eso al mismo tiempo me generó una cosa de decir, bueno, yo no quiero este papel, yo quiero tener mi propia vida, hacer mis propios proyectos. Yo creo que eso fue un recuerdo que me marcó muchísimo. La gente se acostumbra al dolor, ¿no? Sí, ¿no? Y sobre todo decir, pues bueno, ¿por qué él puede hacer eso y ella no? Ella se tiene que cuidar cuidando a los niños. Sí. ¿No? En la época en la que las mujeres era casi que pecado que hicieran de todo. Exactamente. ¿Recuerda la foto, una foto maravillosa? ¿Recuerda este momento? Tenía 3 años. ¿Sí se alcanza a acordar cuando le tomaron la foto? Pues creo que sí, porque era en la casa de la bisabuela. Yo conocí pues a mi mamá, desde luego que era muy joven, las 2 abuelas y las 2 bisabuelas. Incluso ese mismo día tengo una foto con la bisabuela y estoy bravísima. Es decir, no es como ahora que las niñas están acostumbradas a que todo se saca fotografía con el celular o lo que sea y posan y todo. No, yo estaba brava por la foto, no quería la foto. A los 3 años. Sí. Y es una foto hermosa donde describamos la foto en palabras suyas. Esta foto la pueden encontrar a través de el internet en escuchandoando.com, porque ahí vamos a acompañar la entrevista. ¿Viste cómo están? No estoy seria, no estoy sonriente ni nada, estoy seria, no me gusta. Pero el manejo de la luz es muy bonito y ¿cómo describimos esa moda de ese momento de una niña de 3 años? No, pues que le hacían a uno esos crespos que utilizaban... Esos eran hechos como duros, como envolviéndolos en una tela, yo no me acuerdo bien. ¿Y qué tal el lazo? Bueno, pues tengo una foto de una nieta de mi hermano que tiene esa edad y que tú las pones la una enfrente de la otra y son igualitas, es decir, lo único que cambia es el peinado y el adorno de la cabeza, pero ahí donde se ve como los rasgos de la genética, somos idénticas en esa edad, pues, menos que más. Valió la pena la llorada porque del viaje de su señor padre, pues surgió lo que conocemos como uno de los artistas más importantes de la pintura colombiana, el señor Jorge Elías Triana, ¿no? Sí, valió la pena que estuviera en México en esa época porque ahí estaban el movimiento de artístico más importante de los muralistas mexicanos. México era un país que era muy, muy orgulloso de sus tradiciones ancestrales, de su pasado indígena, de su presente también. Entonces fue para él muy importante. Él además era músico también. Él había estudiado en el Conservatorio de Ibagué
flauta traversa. Entonces él tenía esas dos condiciones de músico y artista plástico. Sin embargo, usted ya, digamos, la época de la juventud la vivió fue en Bogotá. Sí, hasta los 9 años, esta foto de los 9 años, la que sigue a la de los 3, a mi mamá le gustaba ilustrar las etapas con fotos. Esta foto es como de esas que la hacían en estudio, que uno iba a un fotógrafo que tenía estudio. Que le cogían la barbilla y se la movían para la para... Sí, entonces peinada con los crespos iguales a los de chiquita, pero más grande. Tenía exactamente 9 años y es cuando regresamos, nos venimos de Ibagué para vivir a Bogotá. Entonces esa era la despedida de esa etapa. Ahí ya estaba feliz, ¿no? El contraste de la... Y ya estaba en la primaria. ¿Cómo era la educación de esa época en los colegios de Bogotá? Estamos hablando de los 60, ¿no? Bueno, yo llegué a terminar la primaria en Bogotá, pero nosotros somos 3 hermanos, ¿no? Jorge Ali Triana, Amparo Triana y yo. Entonces cuando llegamos, mi papá recién había llegado de México y llegamos a Bogotá y bueno, como es una familia que viene de provincia, a ver qué va a pasar. Duramos 2 años sin estudiar porque no conseguimos cupos en los colegios oficiales y los colegios privados no había plata. Entonces en esos 2 años fueron también interesantes porque nos lo pasábamos juntos todo el día inventándonos juegos, inventándonos cosas los 3 hermanos. Teníamos una diferencia de 2 años entre cada uno, hasta que por fin conseguimos, yo me eduqué en la educación pública, en la primaria del bachillerato terminé en el Instituto Pedagógico Nacional y después tuve el privilegio, porque eso era un privilegio, yo creo que sigue siendo un privilegio, el pasar en la Nacional, en la Universidad Nacional. Yo estudié yo entré el año 60 exactamente a la Universidad Nacional y tuve otro privilegio de tener como maestros a Orlando Falborda, Cura Camilo Torres, Virginia Gutiérrez, es decir, lo que era la élite de la intelectualidad en ciencias sociales. Estaban naciendo las ciencias sociales en el país. Sociología se fundó la Facultad de Sociología se fundó en el año 59, yo entré en el 60. Tuve esa suerte de estar en esa época. La educación pública tenía un mayor nivel que la privada. ¿Y por qué decide estudiar sociología y antropología? Ah, no, ese es otro cuento. Ese cuento tiene... Antes me daba pena contarlo, pero ahora no, ya no me importa. Yo en realidad quería como ser artista más que científica. Es decir, entonces cuando estábamos en Ibagué, tuve clases de piano en el conservatorio de allá, que siempre ha sido una ciudad musical, como así la llaman, y también tuve clases de danza, de muy niña. Entonces yo no tenía muy claro qué quería estudiar, pero cuando terminé el bachillerato, cuando me fui a presentar a la universidad, entonces escogí que me voy a presentar a arquitectura, porque de pronto la arquitectura también es una forma de uno pues demostrar su talento, si tiene talento creativo de manejo del espacio y todo eso. Y me fui. Cogí el bus para ir a presentarme a arquitectura, a inscribirme, y resulta que cogí el bus equivocado. Entonces, en vez de el bus que coger era el que entraba por la 45, que queda en la 45 con 30, llega uno y entra arquitectura y bellas artes. Y entré por la 26 y me tocó atravesar todo el campus universitario, y cuando pasé por enfrente de sociología estaba Falborda. Yo no sabía quién era Falborda, pero había un señor que estaba parado en una piedra hablándole a los estudiantes que iban pasando por ahí, contándole lo que sociología se había creado, cuál era la importancia para el país de las investigaciones sociales, no sé qué. Y yo me quedé, dije, voy a oír un poquito aquí, y un poquito fue que me quedé hasta que él terminó. Yo dije, no, esto me va a servir para ser escritora, fue lo que pensé en ese momento. Voy a investigar mi país para ser escritora. Y entonces ahí por eso me inscribí en sociología. ¿Cuántos más se quedaron de ese curso? Pues sí, terminamos, éramos muy pocos, éramos 15 estudiantes de mi curso, porque digamos la gente todavía no sabía qué era eso, que la gente entraba a estudiar Derecho, Medicina, Arquitectura. Había muy pocos estudiantes y los 15 terminamos, es decir, los 15 terminamos. terminamos. Debe ser emocionante la historia.
devolverse en el tiempo y recordar esos momentos de estudiante universitaria con las personalidades que estaban ahí dando cátedra, porque eran realmente personas que marcaron la historia de la antropología en Colombia. Pues yo tengo ahora una de mis maestras en los billetes. Virginia Gutiérrez de Pineda está en el billete de 5, creo, algo así, en los nuevos billetes. Recordemos las clases, una enseñanza, una clase que usted no olvide, alguna anécdota de ese momento de estar en conexión con los maestros y recibir. Bueno, las clases eran siempre teóricas, hacíamos lo que se llamaba o se sigue llamando el trabajo de campo. El trabajo de campo es que teníamos que ir a las comunidades o urbanas o rurales o los territorios de indígenas digamos, a tratar de aplicar los conceptos que estábamos aprendiendo, las teorías y los enfoques de investigación de la época. Entonces teníamos que ir al terreno y hacer nuestro propio contacto, porque además Falborda se ha inventado una metodología que se llamaba investigación acción participante. Es decir, y en esa época tanto Camilo Torres como Falborda pensaban que las investigaciones tenían que servir era para solucionar los problemas de las personas, no ir y estudiar el problema de la tenencia de la tierra y no hacer nada, sino ver cómo conocer a fondo el tema en el terreno y plantear o imaginarse cómo sería, qué soluciones debían darse a la tierra. Entonces, por ejemplo, mi tesis, yo cogí el énfasis en antropología social porque en esa época tampoco se había creado el departamento de antropología, y mi tesis de grado estuvo sobre la tenencia de la tierra, los resguardos, el resguardo indígena y la influencia en las formas de tenencia de la tierra del presente en la comunidad guambiana del Cauca, de los indígenas, de los guambianos. Entonces esa fue mi tesis de grado. Entonces sí, recuerdo mucho esas, porque era una confrontación permanente de la teoría con la práctica, ¿no? No era solamente leer y oír al profesor, sino ir al terreno, investigar en el tema, con las personas que tocaba según el tema. ¿Por cuál de esos maestros guardan más admiración? ¿Y a cuál fue el que más se adhirió? Bueno, Virginia Gutiérrez de Pineda, la que está en los billetes ahora, ella era una mujer muy brillante, muy investigadora. Ella cogió como tema de su trabajo, y en el cual participamos también sus estudiantes, que era la familia en Colombia. Ella se dedicó a estudiar cómo la familia, en esa época el tema de género no era tema. Ni siquiera se pasaba por la mente. No, y si uno, por ejemplo, tenía una actitud feminista, los militantes de la izquierda de esa época decían, no, esto primero hay que hacer la revolución, las mujeres, eso, el tema de las mujeres o de los distintos géneros, eso es para más adelante. Entonces la recuerdo mucho por lo buena maestra que fue, por sus investigaciones, pero también ella se convertía como una especie de mamá. Ella se preocupaba de con quién estábamos hablando, con quién salíamos, que nos advertía. Sí, era como una mamá, nos cuidaba y nos aconsejaba de cómo debíamos manejar las relaciones, porque los hombres en ese momento, a mí me parece que hubo un cambio del discurso, y sí, pues no se hablaba mucho de feminismo, pero no sentíamos, yo nunca sentí una discriminación. Bueno, sí la sentí una vez, pero en la vida cotidiana de la universidad no nos sentíamos discriminados, y éramos minoría, éramos menos del 20% de los estudiantes, las mujeres. Ahora somos el 52%. Pero los compañeros habían cambiado el discurso, pero no el comportamiento, seguían siendo machistas. Y pasa de admirar profesores y maestros a graduarse y a convertirse en una profesora y a estar a la par con ellos. ¿Alcanza a trabajar a la par con algunos de sus maestros? Bueno, yo me gradúo y me voy a hacer una beca, y cuando vuelvo se crea, entonces, como mi énfasis en la especialización había sido antropología social, entonces en el año 66 se crea antropología, y yo me presento al concurso que hacen en la Nacional para uno acceder a un puesto de docente, y gano. Ese es otro privilegio que gané inmediatamente. Estaba recién graduada y todo, como profesora del departamento de antropología que se estaba fundando en ese año. No, durante el ejercicio yo estuve vinculada a la Nacional 20 años, 8 meses como profesora.
Y en ese tiempo, no, por lo menos en esta carrera no hubo solamente un problema en relación con una beca que se había ofrecido a las mejores calificaciones y uno de los decanos decidió, una compañera y yo tuvimos los dos más altos promedios, y entonces según lo que han establecido nos correspondía la beca, y resulta que se la dieron a los dos hombres que seguían, y uno de los argumentos en la época era que invertir en las mujeres, la educación, se perdía la plata porque se casaban y se retiraban y el marido no las dejaba trabajar, y entonces que por esa razón. Entonces cuando yo me enteré, yo me fui bravísima, en esa época era bravísima, a pelear, a decir que yo tenía, según el reglamento que ellos habían construido, teníamos la beca para nosotras. Entonces que no se preocupe, que le ayudamos a conseguir otra beca. Entonces yo dije, no, yo no quiero ninguna ayuda, yo quiero la que me gane por el reglamento que ustedes habían establecido. Pero no, se la dieron a los compañeros que seguían en la lista. No se hizo justicia en ese caso. No, en ese caso, pero fue el único. En realidad, dentro del ambiente universitario fue el único. ¿En ese momento ya existían las drogas en la universidad? Sí, había un espacio que quedaba cerca de Ciencias Humanas, precisamente, que le llamaban el Jardín de Freud, y en donde algunos fumaban marihuana solamente, pero eso lo decían, pero yo no participé en ese. Sin embargo, pues al estar vinculada a la universidad en esa época y durante tantos años, supongo que tuvo la oportunidad de conocer gente que hoy es parte de la historia de Colombia y piezas fundamentales en cómo se ha forjado la nación. ¿Recuerda algunos nombres, algunas personas como compañeros o amigos o decanos que haya conocido y con quienes haya compartido o haya visto dentro de la universidad? Que los compañeros hayan estado en el alto gobierno y eso, pues espérate, te tocaría que hacer es... Sí, yo creo que muchos, ¿no? Sobre todo economistas, abogados... de sociólogos, muy poco. Así en esto de poder, cargos de poder, no. La mayoría se quedaron en la academia, en la investigación. Muy bien. Vamos a hablar de un tema que es absolutamente apasionante y es el género documental. ¿Cómo nace la idea de hacer documentales? ¿De dónde viene esa necesidad de querer contar historias entre reales y ficticias? ¿De cómo surge el tema documental? En esa época no existía la Facultad de Cine de la Nacional. Es que fíjate que son ¿cuántos años? Son muchos años, ¿verdad? ¿Cómo nace? Bueno, yo creo que yo siempre seguía con el cuento de que me interesaba lo de la ciencia y todo, pero no me volví escritora, entre otras cosas porque cuando uno presentaba los informes del trabajo de campo y hacía reflexiones propias, entonces le tachaban con rojo, eso es ficción, no sé qué, profundice el tema, lo que sea, entonces como que no encontré... Mucha coacción. Sí, porque tenía que haber rigor científico. Entonces, de profesora, encontré un libro que utilizaba de un antropólogo norteamericano en sus clases, Philip Bock, que tenía al final de cada capítulo una bibliografía y una filmografía relacionada con el tema que se había dado en clase. Empecé a organizar los sábados, que no era obligatorio para los estudiantes conseguir documentales que ilustraran el tema que habíamos discutido en la clase. Y resulta que no encontré muy pocos. Pero entonces dije, bueno, pero me puse a ver qué antropólogos, y encontré que Margaret Mead, que era una de mis antropólogas favoritas norteamericanas, ella estaba casada con un fotógrafo y en todas sus investigaciones hacían documentales y series fotográficas. Entonces, como no había facultad de cine, fui y me inscribí con el grupo de alumnos que tenía en el curso en un taller de fotografía. Empezamos por la fotografía. De donde nace todo. Y de ahí conseguían las embajadas, por ejemplo, en la embajada mexicana o en la embajada norteamericana lo de Margaret Mead, en la embajada francesa lo de Jean Rouge, que fueron los
iniciadores del cine antropológico y los veíamos y los comentábamos con los estudiantes. Así empezó mi interés por la imagen y por el documental, pero en ese momento no tuve, en los 70, no tuve ninguna... ni pude ir a hacer ahora hay posgrados de antropología visual, por ejemplo, tanto en Estados Unidos como en Londres, yo creo que en muchas partes, pero yo lo aprendí con mi equipo en el terreno. Tenía la idea. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el documental? Que ahí se unía todo. Yo hacía el guión, yo hacía la dirección, yo dirigía la imagen. Entonces era una creación en que se podía unir lo visual, lo artístico, la investigación y también el texto, ¿no? Entonces el texto, pues los antropólogos decían que no era antropología porque como era una serie para televisión, no podía ser una clase de antropología con una terminología que la gente no entendía, sino tenía que llegar a la gente. Y yo creo que lo logré porque la gente todavía recuerda a Yurupari y eso hace muchos años que no están... Claro que sí. ¿Recuerda los formatos? ¿Qué tipo de formatos usaban? Sí, ¿qué cámaras? ¿Cómo manejaban el sonido? Habían muchos retos en ese momento. Yurupari existe porque se hizo en 16 milímetros, diré. Que en ese momento ya no hay proyectores de 16 milímetros. Eso sí se vuelve un problema. Entonces, por eso hay un proyecto en el que estoy con Proimágenes muy interesante y es que están digitalizando todos los capítulos y además restaurándolos, es decir, ya hay como 10 restaurados. Sí, eran más de 40, ¿no? Están completos porque yo no los dirigí todos fueron mucho más de 40, es que eran por capítulos. Por ejemplo, los juglares vallenatos tienen 3 capítulos, lo del porro tiene 3 capítulos, otros eran solamente un solo capítulo, 25, pero aquí están también además los otros directores. Era un programa semanal. Entonces yo empecé 6 meses antes de la emisión del Esto Sola, pero después entraron otros directores que hicieron otros documentales que están aquí en este. Sí, pero ¿de dónde nace la idea de Yurupari? ¿Qué buscaba usted al decir voy a hacer documentales? Bueno, hay que tener en cuenta que eso se hizo casi 10 años antes de la Constitución del 91. El tema de la diversidad étnica y cultural tampoco era un tema discurso oficial ni de la academia. Bueno, yo empecé a interesarme por lo que en esa época se llamaba el folclore colombiano. Entonces yo me vinculé como asesora externa a Colcultura, no se había creado el ministerio todavía, para trabajar ese tema, y hacíamos un programa que la gente también recuerda, que yo creo que tú no porque eres muy joven, que se llamaba Reportaje a la Música, que se transmitía los sábados por la noche y se llevaban los grupos al Teatro Colón de Bogotá. Había habido un antecedente con eso, que era... Ay, ¿tú me puedes ayudar a abrir el agua? Que sí, vamos a tomar agüita. Que era... Eso ya lo había hecho Manuel Zapata Olivella y Delia Zapata, que era llevar los gaiteros y grupos de la costa Caribe y del Pacífico, llevarlos a giras, a festivales, hacerlos visibles, es decir que eso era importante. Es impresionante el trabajo de Yurupari, sobre todo porque era algo obligado de hacer, donde no se hubiera captado esas imágenes folclóricas de la época, las hubiéramos perdido. Tienes toda razón, porque la mayoría de los pueblos a que llegábamos, primero, como te digo, se hizo ese programa, yo tuve que viajar por todo el país buscando los grupos que se iban a presentar en el Teatro Colón, y las transmisiones eran transmitidas en directo, sí, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me llaman para proponerme que presente un proyecto para hacer una serie en cine para televisión sobre el tema, pues yo ya tenía la preproducción hecha. Es decir, cuando yo fui al Festival Vallenato, yo ya había ido como a 5 festivales vallenatos, digamos. Ya sabía quiénes eran los importantes, ya sabía qué era lo que me interesaba hacer. ¿Y cuándo es que me llaman? Ahí viene otro cuento. ¿Cuándo es que me llaman cuando Gabriel García Márquez gana el Premio Nobel de Literatura? Me acababa de posesionar. Esos son una cantidad de cosas positivas que yo he tenido en mi vida, que todo ha sido como fruto del azar. Yo estaba en ese momento, me acababan de nombrar directora de la oficina que se llamaba Festivales y Folclore.
No, yo antes había estado asesorando esa oficina, pero después cuando ya estoy dirigiendo ahí eso, en la primera entrevista que le hacen a Gabo, él en México, cuando gana el premio, él dice, yo no quiero estar solo en Estocolmo, quiero celebrar mi premio con cumbias y vallenatos. Entonces, yo no sé si él lo dijo en serio o lo dijo como por decir y sin pensar que se fuera a cumplir ese sueño. La cuestión es que me llama la directora y dice, bueno, mire lo que dice el Nobel, hay que llevar una delegación a acompañarlo y eso nos toca a nosotros en Colcultura. Yo le dije, sí, pero yo no estoy de acuerdo en cumbias y vallenatos porque Gabo nos pertenece a todos. Entonces, ¿por qué no joropos y currulados, torbeñinos y bambucos? De ahí se desata esa imagen espectacular de la entrega del premio Nobel. Cuando bajan todos los tambores por la escalera del palacio. Bueno, yo acabo de hacer un documental sobre eso. Sí, se estrenó en Aracataca en enero, que fue muy emocionante porque fue con ese problema de cine bajo las estrellas. Bueno, entonces después de eso que fue muy debatido porque la prensa lo atacó esa delegación. Se conforma una delegación de 62 personas, de donde estaba lo andino, el Pacífico, lo llanero y el Caribe. El Caribe no solamente estuvo cumbias y vallenato, estuvo Totó, estuvo los hermanos Zuleta y estuvieron un coreógrafo barranquillero muy conocido que murió muy joven. Y entonces cuando se da la noticia de qué era lo que estábamos armando para acompañar a Gabo, la prensa colombiana empezó a escribir en contra, sobre todo la bogotana. Por ejemplo, a D'Artagnan, que era un periodista que escribía editoriales y todo eso, tituló el artículo que era un acto de lesa lobería, lo que íbamos a hacer. Eso en el idioma cachaco sería como en costeño un acto de lesa corronchería, digamos. Entonces hubo mucho ataque. Sin embargo, fue absolutamente exitoso, es lo que muestro en mi documental que acabo de hacer. Y a raíz de eso es que me llama Audiovisuales, que era una programadora estatal que ya no existe, a pedirme que le preparara un proyecto sobre documental para hacerlo en cine para una serie de televisión. Bueno, entonces imagínate, eso para mí lo hubiera hecho gratis, para mí fue como un regalo, como una cosa que ya estaba soñando hacer, que ya tenía como la teoría, pero no tenía la práctica, y empecé a buscar el mejor camarógrafo, el mejor sonidista, el mejor, y armé un equipo y viajamos durante 4 años sin parar haciendo la serie. Y se hizo en cine, por eso existe, porque en esa época se filmaba en video, se emitía y se volvía a utilizar el mismo... se podía grabar encima. Lo más interesante que tiene Yurupari es que entre más pasa el tiempo, más valor tiene, porque es de los pocos testimonios documentales en video y audio, las etnias típicas colombianas de todas estas comunidades que ya muchas desaparecieron y están allí registradas con todas sus fiestas religiosas, con sus cantos, con todo lo que encierra la cultura colombiana, que si no hubiera existido Yurupari, simplemente de oídas la tendríamos, pero no tendríamos... En algunos sitios, yo no sé si tú has visto en el Carnaval de Barranquilla una danza que se llama la danza de las farotas. No he tenido la oportunidad. ¿Tú de dónde eres? Soy ciudadano del mundo, pero... No, ¿pero dónde naciste, mejor? Nací en Bogotá. Ah, también, como yo. No, es que hay una danza que viene siempre al carnaval, que es una danza del río Magdalena, de Talaigua. A orillas del río Magdalena, cerca de la depresión Momposina, la aguja se enreda entre los hilos de la atarraya. La pesca es el sustento de un pueblo y unos hombres se visten de mujeres para revivir la honra ribereña de Talaigua Nuevo en Bolívar. Cuenta la leyenda que llegaron a estas tierras del Caribe extranjeros colonizadores, ofreciendo religión a cambio de monedas y esclavitud a cambio de mujeres. Cacique, 12 bravos guerreros y un niño, creando rebelión, buscaron los ropajes de sus mujeres y con faldas de flores, pecheras brillantes y maquillajes mal hechos,
llamaron la atención de los colonizadores. Que son hombres vestidos de mujeres, y hay como 4 versiones de cuál es la historia alrededor de la danza. Que Este es uno de los grandes aportes. no, que esa danza cuando yo llegué a Talaigua existía en la memoria de ellos, contaban cómo era, pero ya no se hacía. Entonces llegamos con Totó a ese pueblo porque ahí fue que nació ella, Totó la Momposina, y cuando nos contaron la danza nos pareció interesantísima. Estábamos además con un asesor mío que era el coreógrafo barranquillero. Dijeron, no, esa danza hay que recuperarla, y que es bellísima, que danza con unos paraguas de colores y todo eso. Hay unos que dicen que es de origen indígena, otros dicen que es de origen gitano, que había pueblos romaní que vinieron con españoles. Bueno, cada pueblo tiene una versión distinta. Y logró ser rescatada. Se rescató y ahora es importantísima, y se gana todos los congos en el Carnaval de Barranquilla, y es muy linda además visualmente. Sensacional. Este es uno de los grandes aportes de la familia Triana y de Gloria Triana a la cultura colombiana. Es un ejemplo impresionante. Bueno, otra cosa que yo creo que influyó, pero eso me di cuenta cuando empezaron a investigarme la vida por este premio, y es que mi papá pintaba, por ejemplo, los matachines de la fiesta de San Pedro en el Espinal, por ejemplo. Entonces hay cuadros de los años 60 sobre esos temas. Entonces, y después pintó con temas de mis documentales, ¿no? Es decir, él me influenció, y después en la última etapa él veía o miraba las fotos del viaje y todo, y le encantaban los temas, hacer las cucambas, los diablos de Guamal, los congos del Carnaval de Barranquilla, los pintó también. Impresionante lo que hace falta gente como usted el día de hoy para poder dejar y promover la cultura y las raíces colombianas. No, pero sabes que yo no estoy preocupada, porque es que veo a la gente joven metida, haciendo empresa, haciendo investigación, grabando, es decir, con distintos intereses. Hay herramientas, es más fácil utilizar los medios. Y mira, ¿y por qué siempre la gente me pregunta, bueno, ¿por qué ese nombre? ¿Ese nombre de dónde sale? Ese nombre sale de mi trabajo de campo y de mi... Yo trabajé en el Guainía, con el río Inírida, con una comunidad. Tengo un libro. Es un nombre que tiene magia. El mencionarlo tiene una vibración especial. Es decir, sí, pero la mayoría de gente no sabe la historia del nombre. ¿Cuál es la historia de Yurupari? Yurupari es un complejo mítico ritual de las comunidades amazónicas. En cada grupo, como tienen distintas lenguas, se dice de distinta manera, pero hay una lengua yeral amazónica, es decir, como una lengua en que se entienden todos, y esa palabra implica es un culto. Por un lado es un culto a los ancestros, además es también el ritual de iniciación de la pubertad de los hombres. Porque los hombres, la sociedad amazónica, son machistas. Los hombres son los que reciben los conocimientos en sus ritos de iniciación. En ese ritual las mujeres ni siquiera participan. Entonces eso era lo único que no me gustaba de que las mujeres no pudieran participar. Pero tenía la ventaja de que yo quería que el programa, ese era el enfoque que yo quería darle al programa, es decir, que nosotros conociéramos sobre nosotros. Todos somos mestizos en este país, y los que llegaron de España también eran mestizos, tenían también influencia africana, celta, romana, de todas partes. Entonces que digamos que conociéramos, porque este es un país de países, que conociéramos y divulgáramos, hiciéramos visibles nuestros ancestros españoles también, los africanos, los indígenas, y además no tratar a los africanos y a los indígenas como se trataba en la educación de esa época. Yo no sé cómo será ahora, como si fuera una cosa del pasado, que existieron cuando llegaron los españoles y no fueran presentes en la historia actual, ¿entiendes? Y además el nombre de las flautas sagradas que se utilizan en el ritual es también Yurupari, es el nombre de las flautas sagradas. Yurupari. Entonces ese es el significado. Y vamos en este libro imaginario a pasar la página y hablar de otro aporte interesante que ojalá los emprendedores que están escuchando le presten mucha atención a este tema, porque esto debería de haber en cada ciudad de Colombia, y en muchas del mundo debería haber un proyecto como este, y es Noches de Colombia. ¿Qué es Noches de Colombia? Noches de Colombia fue un proyecto que nació antes de Noches de Colombia. Se hacía en Colcultura un concurso de intérpretes un año, y al siguiente año
hacíamos un concurso de compositores. Entonces era un proyecto con la música solamente. En uno de esos concursos, cuando ganó el Pacífico, decidimos, yo en ese momento era asesora externa y la directora de esa oficina de festivales y folclore era una alumna mía. Entonces trabajábamos en llave. Entonces decidimos, mire, ¿por qué no le ponemos danza a este concurso? Que no sean solamente los cantautores o los compositores o los cantantes que se les dé la distinción, sino mostremos también que estas músicas se bailan. Aquí en la costa, precisamente, toda esta del litoral, hablan de los bailes cantados. Entonces decidimos ponerle danza a los ganadores del Pacífico. Y Gloria Sea, que la criticaban mucho, que era la directora en esa época, la criticaban mucho porque ella no se preocupaba sino de la ópera. Cuando vio ese programa, que fue una belleza, esta colección existe, está guardada en el ministerio. La colección de Noches de Colombia duró varios años. La necesitamos por fuera del ministerio y no guardada en un cajón. Bueno, entonces lo vio, le encantó. Y era una manera de ella de mostrar que estaba interesada también por lo popular. Esto debía ser un concierto mensual. Y empezamos a hacer eso, a hacer el trabajo del concierto. Y mira, y eso fue muy impresionante porque las cantadoras de Arboletes, por ejemplo, de Altos del Rosario, no eran las mismas antes de haber ido al teatro más importante del país, de Bogotá. Y transmitidas en televisión, ya en el pueblo las miraban distinto. No, entonces hubo todo como una revitalización. Todas eran mayores. Las cantadoras en esa época eran todas mayores. Ahora, por ejemplo, hace como 2 años estuve en San Martín de Loa, ahí cerca de Mompox, en un festival de tambora, que ya llevan varios años haciéndolo. Y para sorpresa mía, todos los grupos los músicos eran jóvenes y los bailarines también. Y había grupos de gente de la ciudad de Bogotá, de Medellín, grabándolos, investigándolos, hablando con ellos. Eso para mí es una alegría, una satisfacción muy grande, porque sí cambió, es decir, influenció en el trabajo de muchas personas, ¿no? Y en la manera de mirar las tradiciones, ¿no? ¿Por qué tuvo tanto apoyo de unas partes y de otras no? ¿Quiénes estaban apoyando este proyecto y quiénes se negaban a La apoyarlo? propuesta vino, es decir, quienes me pidieron hacer eso fue la gerente de audiovisuales en ese momento, era antropóloga, y ella había asistido a Noches de Colombia varias veces. Y yo creo que eso tuvo que ver con el éxito del acompañamiento a Gabo en Estocolmo, ¿no? Es decir, donde el mismo D'Artagnan, que había escrito que era un acto de lesa lobería, dijo que fue un acierto, dijo, y reconoció, se retractó, sí. ¿Quiénes la apoyaron y quiénes...? Audiovisuales presentó la propuesta a Focine, que Focine ya no existe, ¿verdad? Ahora existe Proimágenes, que es una entidad mixta, que es la que maneja el presupuesto del cine colombiano, que ha sido muy exitoso, yo creo, sobre todo con la nueva ley del cine y todo. Entonces empieza a salir Yorupari y empiezan, como te digo, los antropólogos. Hay un artículo de Semana que yo conservo, porque yo conservo todos los recortes de prensa. Un artículo de Semana en donde los cineastas protestan que se esté gastando la plata del cine en una cosa que no es cine. Era contra Yorupari, ¿verdad? La junta directiva de asesora de Focine en ese momento dice que es esa cosa de presentar esas cosas exóticas y sin trascendentes y no sé qué, que gastar la plata en hacer eso. Es decir, los mismos funcionarios, el comité, digamos, asesor de la junta directiva de Focine. Pero, ¿sabe quién era muy interesado y lo veía todos los sábados y todo? El presidente de Tancur. El presidente de Tancur lo defendió hasta última hora, se hizo durante todo su gobierno, se acabó en el gobierno de Vargas. Recordemos, y he tenido el honor de compartir minutos, horas y días de su vida con el Nobel García Márquez. Recordemos momentos con él. ¿Tiene alguna anécdota? Casi todo el mundo las tiene. Tengo varias. Tremendo personaje. Bueno, una,
Cuando a la coronación, cuando lo coronaron, yo llamo la coronación cuando aquí en Cartagena vino el rey de España, las academias de la lengua, todas publicaron 100 años de soledad con los ensayos, y no habían publicado sino el Quijote, y la segunda obra era 100 años de soledad, es decir, eso es. Entonces yo lo invité a almorzar y quería que me firmara ese libro. Yo tenía 100 años de soledad ya firmado por él en Estocolmo, pero una versión no tan elegante como esta. Y le dije, Gabo, yo quiero que me firmes este libro. ¿Te acuerdas de Estocolmo? Él ya estaba enfermo, ¿verdad? Ya está con el olvido. ¿Te acuerdas de Estocolmo? Y me contestó, sí, sufrí mucho. Y yo entendí porque hay un escrito del diario que la cacica que fue al evento lo dio. A él, después de haber aprobado el viaje de la delegación y todo, el ambiente que se vivía en Estocolmo antes de la presentación en el Palacio era un ambiente entre periodistas y el grupo de amigos, porque fueron 30 amigos de él, más 60 los músicos, éramos 90 personas, no más, 100 yo creo. Entonces crearon un ambiente como de que esto de pronto va a fallar y va a ser criticado por los suecos y vamos a empañar el Nobel. Eso, él estuvo preocupado en esos días, como inseguro cuando él mismo lo había pedido, ¿entiendes? Claro que él no lo había pedido así de grande como lo hicimos. Entonces me puso... Entonces yo dije, entonces se molestó, y cómo así que sufrió y no me dice que lo disfrutó. Entonces me puso en el libro para Gloria Triana, 25 años después de Estocolmo, con un cariño eterno. Ah, bueno, entonces eso ya me quedé tranquila. Después me lo encuentro en una cena, y estábamos esperándolo, que llegó un poquito más tarde, y llega y me toma así de los brazos y me dice, qué maravilla conocerte, he oído hablar mucho de ti. Entonces yo no sabía si me estaba mamando gallo o si de verdad, es decir, uno no sabía en esos momentos. Bueno, y en otra reunión, en un festival de cine hizo un homenaje. Yo coordiné traer las películas hechas con sus obras, pues no todas, sino las que se consiguieron, invitar a los directores, y él no vino. Después supe por qué, pero... Y entonces en una comida yo me siento junto a él y le cuento cómo se había sido el evento, qué películas habíamos mostrado, qué directores habían venido personalmente y todo. Y todos habían dicho que él había estado en el rodaje cuando estaban haciendo las películas, entre eso mi hermano, que tiene 2 películas, Tiempo de Morir, y la otra película es Edipo Alcalde. Todos contaron que él había estado en los rodajes, que había estado en los estrenos de las películas. Y entonces le dije yo, cuando le conté qué películas había y quiénes habían venido de directores, me dijo, sabes que yo nunca he visto esas películas. Entonces tú no podías contradecirlo, pero mira, si los directores dijeron que habías estado, no, yo le dije, no, mira, como tú tienes sala de cine en tu casa, pues aquí quedaron las copias en el Festival de Cine, podemos organizar unas tardes y yo te las llevo para que las veamos. No, claro que las había visto todas, entonces uno no sabía si era mamando gallo o en serio, porque... Y la otra fue... En otra ocasión le dije, mira, quiero que me firmes, el coronel no tiene quien le escriba porque ese fue el primer libro, yo estaba en el colegio, le dije, ese es el primer libro que yo leí tuyo. Entonces cogió y abrió, y coronel no tiene quien le escriba, estaba ahí, puso una coma y puso, pero Gloria sí. Gloria sí tiene. Cosas así, ¿qué más? Otro fue... que estábamos hablando de un hijo de Álvaro Mutis, que es poeta también, y alguien dijo, no, pues Álvaro, que él estaba tramitando la pensión. Entonces dije yo, ¿cómo la pensión? Uno cuando deja de ver, la gente piensa que se detuvo en el tiempo, ¿no? Entonces ni la pensión, Mutis, hijo, si es muy joven.
Entonces él había estado sentado ahí en el grupo sin hablar, él ya no mantenía una conversación así, no se oía y de pronto decía una frase, pero todas las frases parecían macondianas, ¿no? Lo que él decía. Entonces estábamos diciendo eso, de que él estaba muy joven, y entonces dijo él, no, es que yo no sé lo que pasó, como hablaba él, ¿no? Pero de un día para otro amanecimos todos viejos, ¿no? Entonces eran como frases así. Otra vez en un almuerzo estaban hablando de la relación de una de sus hermanas con su esposo, que era muy complicada. Y contaban historias y todo, y él callado, oyendo y todo, hasta que por fin dijo, si yo fuera escritor, escribiría una novela sobre esa relación que me parece una verdadera historia de amor. Qué bien. Pues señora Gloria, este es un homenaje para usted. Gracias de todo corazón por ser inspiración de los que somos videógrafos, documentalistas, que... Sí, yo estoy muy feliz de ver el documental de Protagonista, aunque tenga otros temas, no importa. Por ejemplo, Amazona es la historia de una amiga mía con la relación con su hija. ¿La has visto o no? No. Esa última de Ciro y yo es la historia de un... ¿La viste tampoco? Es que aquí casi no traen eso sino en el festival. Sí, son muy cerradas del festival, que es bueno y es malo, ¿no? Es bueno porque... Pero el resto del tiempo no. Entonces ya vamos a terminar, a despedirnos. Sí, señora, espera. Pero es una despedida con mucho cariño. Deseándole lo mejor y dándole las gracias por ayudar a mantener viva la memoria de Colombia, sin ninguna otra pretensión distinta a contar historias como lo ha hecho de una manera tan bonita. No, y además yo sí estoy muy, muy contenta de ver a los jóvenes trabajando esos temas, y cada vez que me llaman y me piden cita y me entrevistan y todos, les digo que sí. Es decir, saco el tiempo y a todo el mundo le digo que sí. Desde su visión, ¿qué le recomienda a la gente que cuenta historias en Colombia? ¿Qué mensaje le da? ¿Qué quiere decirles a todos los que están desde con la cámara del celular en adelante grabando? No, pues que busquen, que tenemos tanta riqueza de historias. ¿No? Yo cogí un solo tema que fue lo que ya se llama ahora el patrimonio inmaterial, que ya tiene un estatus, ya eso es más alto que folclore. Folclore era una cosa que era importante pero no trascendente. En cambio, ya patrimonio, saber que estas tradiciones tienen el mismo valor que la arquitectura o que los parques arqueológicos o todo eso, y eso subió de estatus, yo creo, ¿no? Entonces, pero que con el documental hay muchísimas posibilidades de contar pues todo lo que no se le ocurra, seguido siempre alrededor de ese tema. Quiero hacerle una última pregunta. ¿Qué hubiera pasado si el bus no hubiera pasado y se hubiera quedado en la 30 con 45? A lo mejor hubiera sido muy mala arquitecta, quién sabe, no sé, no hubiera sido tan feliz, porque ese trabajo a mí se me convirtió, fue como en una pasión, es decir, y yo sigo yendo. El domingo antepasado estuve en Palenque en el Festival de Tambores, y después este domingo que acaba de pasar estuve en Montes de María en el Festival de Audiovisuales, y es decir, yo sigo disfrutando. Y en agosto estuve de jurado en el Petronio Álvarez en Cali, que es una maravilla de festival, y que yo creo que es el más importante de Colombia en este momento, más incluyente y más organizado. Sí, es decir, sí, ha sido un trabajo que me ha hecho muy feliz. Y ahora está aquí en este podcast que es un homenaje a su trabajo, y ya puedes ir escuchando ando. Escuchando ando, pero me tienes que enseñar cómo es que tengo que hacer. ¿Es en el computador o en el celular también? Bueno, a ver, aquí estamos a través de todo internet. Puede ser en la página web, la puede escuchar en el computador, puede ser en el celular, baja una aplicación. Hay muchas. Pues bajémosla de una vez. Una es Spotify, la otra es iTunes, la otra es iVoox. También nos pueden escuchar a través de los servicios de Spreaker. Bueno, voy a despedir el programa porque vamos a sintonizar a la señora Gloria con la tecnología de Spotify para que nos pueda escuchar en los episodios. Muchas gracias y estaremos gracias a ustedes, delicioso. Estamos muy honrados de su presencia, señora Gloria. Gracias. Escuchando Ando. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir, escuchando ando. Comparte este episodio
y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de Chris Grass, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local, transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo 1 hectárea. Su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses. Sembrando Chris Grass, estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en chrisbioplant.com o llamando al 57 320 339 4114.